Minds, Machines and Persons. On the 29th of June 2015, a 22-year-old worker at the Frankfurt branch of a Volkswagen factory was killed by a robot. This is not the only case of this kind. Who is responsible when such things happen? Given that nowadays robots have decision-making capabilities dependent on pattern recognition and prior experience, some people are convinced that in such incidents, the one we should hold responsible is the robot. Does this make sense? Is it just a move to facilitate legal procedures? A few months after that Frankfurt incident, and probably partly as a consequence, the Committee on Legal Affairs for the European Parliament produced a draft report dated 31st of May 2016, in which we find the proposal that robots be recognized as legal persons. In the exact wording, the proposal was to create, and I quote, a specific legal status for robots, so that at least the most sophisticated autonomous robots could be established as having the status of electronic persons with specific rights and obligations. On the 16th of February 2017, the European Parliament adopted this proposal as a resolution on civil law rules of robotics. The resolution represents a new extension of the notion of legal personhood, and if approved as a law, would probably have significant consequences for the future of civilization. The entire issue does not deal only with the level of sophistication of machines, but also with our own self-understanding. We have consequences, therefore, that range from neuroscience to cognitive science, from philosophy of mind to ethics, and even to theological anthropology. This issue has motivated considerable research. In this paper, I will start with a short overview of this complex problem, and then explore one particular point. I will explore the semantic dimension of the problem. This area has been somewhat neglected. My modest contribution will therefore refer primarily to issues of meaning and logical consistency within our understanding. I will focus on some issues that have not been settled by experiment, but by careful philosophical analysis. The paper will have three parts. The first will present the relevant features of our study, features from philosophy of mind and cognitive study, cognitive science. The second part will present the current debate as regards the applicability of legal status to intelligent machines. The third section will then push the debate a little forward by exploring some semantic factors. Overall, the main question will be the following: what is happening at the level of meaning when we try to attribute legal personhood to an intelligent machine? And what insights can be gained by studying the issue at this level? Before we proceed, however, it is useful to clarify two key words: robotics and artificial intelligence. These are distinct but related areas of research. Robotics is the area of engineering that deals with the construction of finely controlled physical structures in view of performing some desired physical task.
such as metallic grasping mechanisms, or arms, or mobility devices. Artificial intelligence is the branch of cognitive science that deals with the construction of machines that simulate some human mental capacities like calculation, speech recognition, learning, and problem solving. To refer to the collaborative product of these two disciplines, I will use the term intelligent machines. First section, a brief historical sketch. The relation between the mind and the body has been the object of philosophical and religious speculation for centuries, probably since the very dawn of history. Some anthropologists suggest that very early humans started to assume the existence of immaterial souls because of the experience of dreaming about their deceased loved ones. Plato famously defended a clear distinction between soul and body, considering the latter, the body, as a kind of prison from which the former, the soul, seeks liberation. The body is corruptible, but the soul, since it grasps mathematical and other kinds of necessary truths, is immortal. His disciple Aristotle, as we heard in our previous presentation, Aristotle adopted a different method and drew inspiration from biology. He saw the relation between soul and body as a special case of the more general relation between form and matter, between mover and moved. At that time, there was a question about the location of the soul within the body. Where is the soul located? For Aristotle, the center or the most important part of the living human being was the heart, not the brain, as we tend to think today. Aristotle recognized, however, that this question is misguided. For him, soul, psyche, is the form of the natural body or the principle of animal life. Form, like shape, has no specific location. We cannot ask, where is the shape of your face located? To have a soul is not to possess something or to be related to something, but to be, to exist in a specific way. Therefore, notice how Aristotle's analysis of the soul was primarily conceptual rather than empirical. Aristotle did not assume that the soul was some material constituent of the person. Both Plato and Aristotle had great influence on the development of theology. In broad strokes, one could say that Augustine was inspired by Platonism and saw the human person as an embodied soul, while Aquinas, inspired by Aristotelianism, saw the human person in the opposite way, as an unsouled body. A major turning point occurred in the 17th century. Nature teaches me that La naturaleza me ha enseñado que hay mucho más en mi cuerpo que un piloto dentro de una vasija. Estoy muy unido a todo esto y puedo hablar interminablemente de qué es lo que me compone y todo lo que está dentro de esta agujero. En base a estas advertencias, sus distinciones se tomaron como un documento académico y se trajeron en forma hasta la ciencia que se ha estudiado hoy en el dualismo que nos atañe. Desde el siglo XVIII hasta hoy, una de las conjeturas de Descartes fue el punto crucial de que no hay materia que esté interactuando con la mente. El interés de Descartes en esta pregunta representa un proyecto de nueva investigación, el proyecto de determinar las partes del cerebro que son responsables de la específica actividad intelectual o de actividades físicas. Eventualmente, este proyecto fue llamado la teoría de la localización cortical.
por supuesto, los humanos en vivisección no son permitidos. Lo que muestra este mapa del cerebro y estas maneras de asumir que tenemos muchas manifestaciones y muchas localizaciones para la función mental. El investigador Frank Joseph, el originador de la que ahora es una obsoleta disciplina de neurología, asume que estas características corresponden a unas capacidades mentales específicas y atañen al carácter de cada persona individualmente. Esta idea de manifestación externa es la prueba de que la determinación del córtex se localiza como una investigación que todavía no se ha investigado a fondo. La fina estructura del córtex cerebral está mapeada en todo este conocimiento y llega hasta el punto específicamente de identificar esas partes del cerebro que son responsables de mover tan solo un simple dedo, de darle una dirección, por ejemplo, microscópica anatómicamente al cerebro. Los neurocientíficos descubrieron que la estructura y la función de esta nueva célula del cerebro, del neurón, un punto muy significante es ese. En los niveles más altos de la localización del cerebro, a nivel neuronal, encontramos muchas neuronas o células ensambladas para cada función específica. Hay una muy pequeña localización de neurones para explicar la anatomía del cerebro y las células, que es lo que vamos a ver ahorita. En base a las habilidades mentales de los humanos y a lo que nos ingiere aquí, los humanos, ¿qué es lo que pueden hacer? Y cómo el cerebro les permite hacer todo eso. Sin embargo, hay otra línea que nos atañe. Por ejemplo, esta simulación, la pregunta es, ¿cómo podemos simular lo que los humanos hacen intelectualmente? La simulación empieza con la construcción de instrumentos simples. Construir, por ejemplo, la extensión de las capacidades que hacemos con nuestras manos. Pensamos, por ejemplo, los primeros pasos se tomaron hace muchos años con la fabricación de instrumentos que nos ayudaban a calcular. Por ejemplo, el ábaco. El progreso continuó con la construcción de máquinas más sofisticadas mecánicamente, como la máquina de Blaise Pascal, que ayudó a calcular, que fue inventada a principios del siglo XVII. Con la llegada de las electrónicas y el desarrollo de las computadoras digitales en el siglo XX, las máquinas actuales pueden simular muchas habilidades intelectuales de los humanos. Ellas pueden responder correctamente al habla humana, pueden completar correctamente juegos tan complejos como el ajedrez, pueden manejar carros autónomamente y muchas cosas más. Y esto nos trae al presente. Nuestra pregunta original fue, ¿podemos atribuirle personalidad legal a las máquinas? La pregunta, por supuesto, emerge forzosamente porque estas máquinas inteligentes tienen la capacidad de simular más y más las habilidades de los humanos, considerando, por ejemplo, dos impresionantes áreas de desarrollo en la inteligencia artificial que son muy, muy importantes. Vamos a empezar con lo que yo llamo sistemas expertos. Estos sistemas expertos, estos diseños de software, simulan no solo a cualquier persona humana, sino a un experto. Simulan la habilidad de una persona experta que puede hacer una tarea súper específica en un área específica. Este software simula a la persona que es capaz de hacer un juicio valuable en base a su gran experiencia. La máquina puede simular esto por referir toda la gran cantidad que tiene de información. En un sentido como un humano puede ser su experiencia que entiende este juicio. Esto viene posiblemente de empezar a replicar el modelo de hardware de la estructura neuronal que observamos en el cerebro.
La nueva estructura fue llamada la conexión artificial neuronal. Piensen en esa conexión artificial neuronal como un número de puntos en el espacio con conexiones entre ellos. Los puntos o las unidades de esta conexión son simples procesos y normalmente están situados en un número distinto de capas. La conexión entre estas unidades de una sola capa junto con la siguiente capa son extremadamente numerosas. Y no todos tienen la misma fuerza. La información pasa de una capa a otra, de un proceso a otro, pero la itineración de la información pasa en toda la conexión, no es lineal. No es una simple línea hecha de conexiones de un nodo a otro nodo y así. Al contrario, la información es regada, es distribuida y pasa por varios caminos que involucran muchos nodos al mismo tiempo. La capa de entrada y la capa de salida, que están conectadas adentro y afuera de nuestro mundo, en esas capas están ahí. Las podemos ver en este diagrama. En este punto es muy importante mencionar a los ingenieros que construyeron esas conexiones, que sabían exactamente qué era lo que tenían que poner entre todas estas conexiones. Pueden simular a un nivel muy alto las habilidades humanas del intelecto, como el aprendizaje. Muchas veces usamos la expresión machine learning, aprendizaje de las máquinas. Estos programas pueden resolver tareas específicas. Por ejemplo, pueden ser exponidas a un ejemplo de entrada o salida. Por ejemplo, para reconocer nuevas palabras que son habladas por una persona con un acento particular. Y después pueden escribir estas palabras en una pantalla. En ese caso, el periodo de prueba envuelve que la persona está leyendo en un texto en el sistema. El texto lo sintetiza para que siga en la red. Y por eso la habilidad es por sí misma, aprender por sí mismo. El punto significante para nosotros es este. Los ingenieros que construyeron esta red siempre sabrán cómo es que se aprenderán estos procesos. El segundo punto que necesita nuestra atención es lidiar con la inteligencia artificial. Mientras que la inteligencia artificial simula nuestras funciones mentales, la vida artificial simula el proceso entero de evolución en el que varias especies biológicas han emergido. En el trabajo de John von Neumann, que hizo al principio del 1900, tenemos la hipótesis de que no solo la inteligencia por sí misma puede ser abstracta, sino también la de organismos que usan estructuras artificiales. Para hacer esto, empezaremos a definir la vida como un sistema computacional. La definimos como un conjunto de reglas que determinan un código particular y que se autorreplican. Cuando el código es ejecutado, o en otras palabras, cuando la instrucción es seguida, podemos decir que ese organismo artificial está viviendo. La autorreplicación permite cambios al azar, que se pueden repetir iteraciones, que pueden producir códigos nuevos estables. Estos mutantes estables pueden generar otros mutantes estables y el proceso puede irse replicando y replicando en direcciones impredecibles. Vean que es lo que estamos haciendo aquí, es simular la función de un organismo. Estamos simulando las especies por sí mismas, juntos con las posibilidades que nos permiten y con la experiencia que nos ha tomado todo ese tiempo. Por ejemplo, podemos simular el comportamiento animal. Por ejemplo, al juntar muchas aves,
y optimizarlas para ver cómo se comportan en sus colonias. Como vimos en un punto anterior, hay investigaciones que están explorando estos sistemas y que en ese sentido son impredecibles. Me gustaría decir que estos sistemas artificiales tienen su propia vida. Ahora voy a ir a la segunda parte. Expertos en máquinas y la vida de las máquinas. Desarrollando estas prácticas que describen la específica actividad humana, pues, por ejemplo, cuando escribimos una computadora, puede entender, puede decidir. Aparentemente todos estos verbos son atribuibles solo a los humanos y rara vez a algunos animales, pero eso no nos preocupa. En nuestro vocabulario, las máquinas ahora están calificadas a como las vemos para hacer cosas autónomas, para ser unos agentes autónomos. Estas nuevas caras de las máquinas tienen importantes consecuencias y muchas responsabilidades. Empecé este escrito por renombrando ese incidente del empleado que fue asesinado por el robot. Ese hombre fue asesinado por ese robot que se cayó. No, si hubiera sido por un árbol no hubiera habido ningún responsable. Sin embargo, fue asesinado por una entidad autónoma que nos vemos obligados a ver como una gente. Nadie sabe cómo se va a ir dentro de esa circuitería, nadie sabe qué es lo que está pesando, ni siquiera su creador. La máquina, en cambio, no tiene privacidad, pero tiene autonomía. Esto nos indica que tenemos que tener responsabilidad. Nos vemos obligados a atribuirle no solo habilidades humanas, como el entendimiento o la decisión, sino también un estatus humano que respete la ley. ¿Qué hemos entendido hasta ahora? La idea de una persona legal no es nueva. Lleva desde la ingenuidad del grupo de personas combinadas puedan determinar ciertas circunstancias que es imposible para cualquiera de sus miembros en su propia cuenta. Debido a esto, la ley podrá reconocer el grupo como una entidad legal o una persona legal. En este punto, hay una variedad entre la jurisdicción y la diferencia puede ser un poco sorpresiva. Por ejemplo, el sistema jurídico en India reconoce como persona legal no solo grupos de personas o corporaciones, sino también ciertos ídolos del hinduismo. La idea de ídolos como personas legales funciona bien porque hay una persona humana que tiene su ídolo en cargo, quien está en ley de manejar ese ídolo y quien tiene cierto interés. Pero claro, una persona legal puede ser ficción. Lo usamos porque es legalmente fácil de usar y de razonar. Lo usamos, pero sin embargo funciona bien en unas áreas y en otras no. La insuficiencia de la idea emerge cuando las cosas salen mal. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién es responsable por los daños realizados? Por un poco me voy a enfocar solo en un problema, en la responsabilidad. ¿En qué sentido la máquina podrá ser responsable antes de la ley? La responsabilidad y la autonomía van de la mano. Quizá el ejemplo más claro del estudio podrá ser el uso de robots o drones en la guerra. Altamente sofisticados máquinas de guerra, posiblemente podremos confiar en ellas en el futuro y dejar que tomen decisiones de destrucción y de identificación. Incrementar la autonomía de las máquinas podría empujar a los humanos a depender de ellas completamente. El proceso tecnológico es muy acelerado
Cuando las máquinas y armas autónomas tienen decisión, entonces ahí los humanos, luego una manera de salvarnos ante ellos es oponernos con otro sistema autónomo de armas. La pelea sería enteramente mano a mano contra las máquinas, pues el control de los humanos estaría perdido. Todos estamos de acuerdo que muchos humanos están envueltos en la manufactura y en la iniciación de tales máquinas inteligentes. Sin embargo, aceptamos que la máquina disfruta cierto grado de autonomía. No podemos mantenerlos automáticamente ni tampoco podemos ser responsables de las acciones de la máquina. El grado de autonomía de las máquinas es menos justificante cuando se hace a una persona responsable. Nótese cómo podemos razonar en la manera que razonamos con un niño. Cuando una persona adulta responde por su hijo, entonces ahí estamos limitando la autoridad y la autonomía. Cuando los niños crecen, ellos se vuelven autónomos y hacen que los padres no sean más responsables de ellos. Los niños crecidos ahora son los responsables por sus propias acciones. El grado de autonomía, por lo tanto, es de quién es responsable de la acción, y asimismo es como debe hacerse con las máquinas. Pero claro, no estoy diciendo que los niños menores no sean personas antes que crezcan. Estamos explorando cómo adquirimos responsabilidades. Entre las razones, podremos aunque no es precisamente dice eso. La ley considera a los niños menores de edad como agentes menores. No tienen los derechos de una persona humana legal. Sin embargo, los protegen igual que adultos. La agencia legal, por lo tanto, puede aplicar una forma atenuada a las entidades que caen en la persona, en el sentido de persona humana. Aplicando esta ideología a las máquinas, algunos afirman que el progreso técnico nunca reproducirá las actitudes reales de una persona y que estas máquinas serán personas menores en el sentido legal. Asumimos que la agente personal está presente o ausente. Es presente cuando la entidad causa la acción completamente autónoma. Esto nos permite tener responsabilidad. Y está ausente cuando la entidad que causa la acción está casualmente indispuesta. Estas entidades disfrutan no y muy bien la autonomía, igual que los niños menores. Esto es una asunción, pero esto hace que esta situación un poco ausente, y a veces tenemos el conocimiento indeterminado conceptual entre lo autónomo y lo no autónomo en cuanto a las entidades se refiere. Este espacio está ocupado por entidades que son parcialmente autónomas. Esta función, en vista de lo logrado, termina en sus acciones. Por ejemplo, los niños soldados son primamente un ejemplo perfecto de semi-autonomismo. Y ahora la Corte Internacional distingue entre adultos soldados y niños soldados. Podremos afirmar que, por lo tanto, que para determinar la responsabilidad de los daños causados por una máquina inteligente, tal como un arma, tendríamos que resolver este término conceptual, si podemos considerar un arma autónoma o incluso un niño soldado. ¿Es la idea del castigo relevante aquí? Algunos investigadores atribuyen, para algunos investigadores, el atribuir
el castigo a las máquinas no tiene sentido. La razón principal es que la máquina no puede ser castigada. Para que el castigo pueda llevarse a cabo, el sujeto tendría que tener una psicología moral, y no es así. Las corporaciones califican no solo califican como responsables a los dueños, al creador de la máquina. En el caso de una máquina inteligente, sin embargo, no parece haber el sentido de tener que castigar a la máquina. Después de este análisis general de las máquinas, empecé mi trabajo citando al Parlamento Europeo, donde encontramos la sugestión de que debería hacerse legal a los robots. El debate no ha sido completamente claro si las máquinas deberían ser beneficiadas o perjudicadas por este hecho. La propuesta de 2016 propone que debería crearse una reacción de líderes políticos y de inteligencia artificial, ingeniería, líderes industriales, físicos y mentales expertos, hay más de 150 firmas, un documento con más de 50 firmas que se oponen al hecho de considerar de forma legal a las máquinas inteligentes. El argumento depende de dos puntos. Primero, ellos dicen que la propuesta de considerar a personas legales a los robots fue fundada es imposible de probar. De acuerdo a ellos, esto es completamente incorrecto. En segundo lugar, la propuesta dice que, de acuerdo a una sobrevaluación de las capacidades actuales de los robots, esta sobrevaluación se refiere principalmente a ciencia ficción, Los formadores de esta carta expresan su juicio ante las máquinas inteligentes, pues dicen que no pueden ser lo suficientemente sofisticadas para hacer soluciones o a darles responsabilidad. Por lo tanto, esto es otra cita de ese documento. Ellos creen que crear un estatus de persona electrónica o persona no tendría sentido, pues no son nada pragmáticos. Estas fuertes críticas sugieren que detrás de la propuesta de atribuirle personalidad legal a los robots, escondida hay una agenda política. Esta agenda escondida en estas situaciones no es nueva. El clásico autor Suetonius menciona, es muy clásico este autor, menciona en su trabajo La vida de los 20 César que el emperador Calígula planeaba hacer que sus caballos fueran cónsules. Él hizo esto probablemente para ridiculizar al Senado. Estamos aquí probando el caso de la política que motiva a conferir personalidad legal a una entidad no humana. Esta analogía es Sofía. Sofía es un humanoide robot con una cara de mujer muy bonita que obtuvo ciudadanía de Arabia Saudita en octubre del 2017. Justo como el caso previo, esto fue motivado políticamente. Por supuesto, los expertos desacreditaban a Sofía,
pero la cara humana y el nombre de esa mujer tenían efectos subliminales en el público. ¿Cuál es la agenda política escondida? En estos casos específicos se encubre la ideología política de la actualidad. Algunos científicos e ingenieros electrónicos han deseado y han querido crear nuevas bases que se usen entre estas palabras. Separar, por ejemplo, la novedad, la brillantez y ese deseo de una neurociencia y de una condición para el progreso. La idea de ese impacto en la investigación es crucial para atraer fondos, es para crear algo revolucionario que después se va a producir. La agenda política escondida puede incluir muchos deseos, como el deseo de ganar prominencia mundialmente en las redes sociales, o generar submisión de alguna parte de la información de las tecnologías, o alienar al público en temas muy serios o desacreditarlos en valores tradicionales. Pero los elementos más peligrosos de estas agendas políticas escondidas es el deseo de exonerar a los humanos de la fiabilidad en las situaciones en las que los robots pueden causar daño. En varios casos podemos inferir que divide las responsabilidades en ambos lados. Cuando se ve involucrada una inteligencia robótica que quita la responsabilidad que normalmente tendrían los humanos a ser castigados. Dando estos argumentos llegamos muy lejos. Viendo en lo general esta actitud que adoptan, podemos ver que los robots pueden causar daño, e incluso por un mal funcionamiento de los robots pueden cometer un daño y hacer que tengamos alguna consecuencia. Ahora vamos a ver los problemas semánticos. Vamos a ver qué es lo que pasa a unos niveles semánticos en este caso. Estamos asumiendo que la personalidad en el sentido legal significa que es la capacidad de disfrutar de derechos y hacer obligaciones. Y estamos conscientes de que esto nos da libertad. Desde que las máquinas inteligentes no tienen esa capacidad, concluimos que la atribución de personalidad legal para ellos es incorrecto. ¿Podemos oponernos a este reto filosóficamente? Supongamos que los ingenieros agregan nuevas y sofisticadas unidades a las máquinas inteligentes, y entonces ellos lo anuncian en una convención, la capacidad de darse cuenta que tienen todas esas máquinas, que les fue agregado eso. ¿Ustedes aceptarían eso? Para entender y responder esta pregunta, debemos empezar a trabajar con el neurocientífico y filósofo Peter M. Hacker y con Max Bennett. Estos dos escolares han hecho muchos trabajos en la neurociencia cognitiva y la inteligencia artificial, han hecho muchas observaciones y han tenido muchos logros. El problema es semántico, a un nivel de entendimiento. El significado de esta palabra no es arbitrario, es un uso específico con la complejidad vida social de los usuarios que usan ese lenguaje. Se usan por las reglas de los gobiernos, considerando la analogía entre el lenguaje y el juego del ajedrez. Las piezas del ajedrez se usan de acuerdo a unas reglas. Esas reglas determinan el juego. Para que el juego sea posible, las reglas necesitan ser puestas y aceptadas por ambos jugadores. Lo mismo sucede con el lenguaje. Las reglas de gramática determinan el uso correcto de las palabras. Estas reglas no determinan qué es lo que vamos a decir, pero se aceptan por todos los usuarios de ese lenguaje para que ese lenguaje sea posible. Ahora, el problema específico relacionado a las máquinas con inteligencia recae en que hay unos rasgos muy importantes
como el deseo, la intención, el pensar y entender. Estos verbos muy importantes funcionan correctamente solo cuando el sujeto es una persona humana. En base a esto, algunos neurocientíficos cognitivos y algunos ingenieros de inteligencia artificial usan libremente estos verbos cuando el sujeto es un cerebro o es una máquina. Bennett y Hacker, que son los filósofos que les mencioné, muestran convencientemente que hay un uso incorrecto de estas palabras que causa confusión. Para decidir si alguien está pensando o no, nos vamos a las características de comportamiento de esa persona. Cuando el comportamiento de esa persona es de cierto tipo, por ejemplo, decir toma su sombrilla y se sale a caminar, entonces nosotros decimos, él cree que quizá va a llover. Estos comportamientos son parte de una muy completa interacción social de la persona con su medio ambiente. Esa interacción incluye juegos de rol y decepción a veces. Por supuesto, un cerebro en sí mismo o una máquina no puede mostrar un comportamiento como ese. Los cerebros o las máquinas no se mueven, no tienen un comportamiento social y admiten esas capacidades, depende de la persona que es la que decide si va a llover o no. Pero la persona que lo decide es la persona entera, no solo el cerebro. Primero, para determinar qué es lo que la persona piensa y para estudiar el cerebro, no vamos a dar tantas vueltas. En base a esto, muchos neurocientíficos cognitivos describen el resultado de esta investigación, que el cerebro piensa y el cerebro razona por sí mismo. Cuando los neurocientíficos hacen eso, dan el concepto de la persona y el entendimiento de la persona, todo está concreto y relacionalmente. No pueden separar estas dos cosas. Al asumir esto nos lleva a una confusión. Los dos conceptos son fundamentalmente conectados uno entre otro. Cuando encaramos esta pregunta, si es una persona o no, Aristóteles sugería que primero teníamos que aplicar un criterio biológico para acertar si estábamos hablando con alguna cosa que estaba genuinamente viva, y después aplicar el criterio de inteligencia para acertar si ese organismo era inteligente, y finalmente deberíamos aplicar un criterio de personalidad para ver si ese organismo que está viviendo es un organismo normal o un organismo inteligente. Usando el vocabulario de Ludwig Wittgenstein, podemos usar palabras como consciente o que nos atribuyen la dependencia que tenemos de la forma de la vida. Una máquina inteligente no tiene una forma de vida, ni siquiera está viva. Algunos quizás no estén de acuerdo, pero podemos decir que las máquinas pueden contestar preguntas en una pantalla o pueden hablar en un micrófono. Y para estas máquinas, esa es una forma de vida. Esta semblanza es mínima. Esta semejanza es muy importante. ¿Qué tan cerca tiene que estar una entidad no humana para considerar el estatus de persona? Nuestra recognición de semejanza es un proceso complejo. Involucra percepción holística. No siempre está implicada en conocimiento previo o necesario. Reconocer la expresión semejanza familiar es muy apropiado porque resalta cómo reconocemos la semejanza al evaluar la holística o la presencia física. Esto deberá ser compensado en otro aspecto.
La prueba de Turing, la famosa prueba de Turing, envuelve a la semejanza solamente en habilidades lingüísticas. La máquina está designada para generar respuestas parecidas a las que daría un humano. Si el evaluador no puede decir que la máquina es humana, la máquina debe de pasar el examen, la prueba. Merece el atributo de inteligencia en ese caso. Pero no es obvio, sin embargo. Eso es una reducción cercana. Para innumerables comportamientos de personalidad humana, solo escogemos un elemento. La cercanía nos lleva a una conclusión. Necesitamos adoptar una vista holística para incluir no solo el comportamiento lingüístico, sino también el comportamiento como tal. Para una parejanza familiar necesitamos incluir completamente la forma de vida. Cuando hacemos esto, una máquina inteligente podrá de hecho pasar la prueba de Turing. Si no pasa, es porque no se comporta como un organismo inteligente. Considerando el ejemplo de los perros son distintos. Porque ellos no pueden leer, no pueden hablar. Ellos no pasarían el examen de Turing. Ellos definitivamente no son humanos. Pero sin embargo, les agrada estar con ellos. Pues unas personas incluso pueden tratar a los perros como personas, y así se sienten familiarizados con ellos, no solo con su entorno, sino también con sonidos. La conclusión debería ser clara. Si no es verdad que una entidad no funciona como una persona en un sentido restricto, por ejemplo, en habilidades lingüísticas, entonces no merece el término de persona. Necesitamos recordar la riqueza de la cartesiana filosófica antropología, pues esto representa ya una unidad y pueden ser apreciados en ambos materiales y en los puntos de vista anteriormente analizados. Esta es una herencia valuable de Aristóteles y Aquinas. La forma específica del humano merece la retribución de persona, incluido no solo características endosomáticas, características que son características dentro del cuerpo, pero también características exosomáticas, características fuera del cuerpo. El cerebro funciona no por sí solo, pero sino en constante simbiosis con el cuerpo entero. Así la persona, la unidad de mente y cuerpo, operan no solo por sí solos, sino también en una simbiosis con el entorno social y la relación cultural, lo cual es necesariamente relacional. La teología cristiana, claro, resalta este mismo aspecto, considerando, por ejemplo, el uso de la palabra alma y de las tradiciones en sí. El catecismo de la Iglesia Católica sintetiza este concepto de teología en la siguiente manera. En las escrituras sagradas, el término alma por lo general se refiere a una persona viva o una persona humana, pero alma también se refiere al aspecto del hombre, en el cual es la parte más elevada. El espíritu y la materia en el hombre no son dos naturalezas unidas, pero prefieren estar juntos. Estas dos citas muestran claramente el dualismo cartesiano. Ahora vamos a regresar al debate filosófico.
Déjame mencionar algo acerca del otro lado del debate, las objeciones. El filósofo Daniel Dennett criticó severamente la manera en que esto es descrito. Él afirma que las reglas lingüísticas de la gramática parecen arregladas, pero no están así. De acuerdo, estas reglas no son más que hábitos colectivos. El resultado de la interacción humana con el entorno es solamente un producto de lo que escucha en la vida cotidiana. Él está en desacuerdo con las reglas gramáticas que ve. Para él, la conexión entera de las gramáticas es solo una característica social de la vida humana. Cuando los cambios radicales ocurren dentro del mundo, algunas de estas reglas podrían ser esquivadas para alcanzar una mejor eficacia. Esta revisión podría ser producida capaz de un panorama conceptual. Para muchos filósofos como Dennett, la emergencia de alta inteligencia y máquinas autónomas representa precisamente ese cambio radical y justifica el uso de expresiones que serán entrelazadas tradicionalmente, o la expresión como esta máquina entiende o esta máquina es una persona. Entonces ahí tenemos una crítica y parece convincente. Parece defender la libertad del ser humano al analizar el uso de las palabras. Sin embargo, se queda en un error. Para cualquier otro científico, el sentido de la hipótesis debe ser puesta primero en determinación en ver si es verdadera o falsa. Para que esto tenga sentido, uno está responder unas reglas específicas. Y solo así los científicos podrán conducir a un acuerdo. Si los neurocientíficas o personas expertas legales quieren hacer un cambio en las reglas, tendrían que hacer un debate parecido. Y esto podrá llevar a una confusión. Las nuevas reglas determinan cómo es el contexto cada día. Es así, por lo tanto, que establece una constancia a través del panorama en el espacio semántico de la persona, para ver cómo inconscientemente y emerge una confusión conceptual, considerando, por ejemplo, los enlaces ocultos entre la persona y los atributos étnicos conceptuales. Hace más de 50 años, el filósofo Emile Rorty ya ha explicado cómo el mundo piensa, y no solo usa descriptivamente o decisiones para tomar decisiones éticas o una actitud. Eso el famoso examen de Turing implica que, fuera de todas las posibilidades de forma de comportamiento humano, una forma específica determina lo que la máquina piensa o no. Rorty afirma lo que él menciona como el pensamiento X. Y esto me gustaría decir algo acerca de mí. Estoy alguien o algo sobre que se refiere a este punto X. Y ese pensamiento X debe tener cierta dignidad. Y ese pensamiento X está asociado con la cadena de expresiones de lo que piensa, lo que respeta y lo que trata como persona. Sin embargo, es imposible usar como el término pensar sin tener una decisión ética previa. Por eso no es solamente descriptivo, sino también está prescriptivo. Está prescriptivo en el sentido de que indica lo que se tiene que hacer.
Y las personas tienen ciertas consecuencias en la vida en general cuando se trata de actuar o decidir. Ahora, imagino que los filósofos como Daniel, que están al otro lado, no encontrarán esto bastante compatible. Encontrarán enlaces que conducen a otro resultado. Quizás es perfectamente posible poner aparte el concepto de fábrico derecho y de respetar a las personas. Tal vez esta sea la persona. En ese caso, la situación puede ser como cambiar las reglas de un juego establecido. Supongamos que comenzamos a jugar ajedrez y luego decidimos cambiar las reglas. Si eso sucede, no estaríamos jugando ajedrez ya, habríamos introducido un nuevo tipo de juego de ajedrez. Entonces tendríamos un ajedrez de acuerdo a las antiguas reglas y un ajedrez de acuerdo a las nuevas reglas, dos juegos separados. Analógicamente, un cambio en las reglas semánticas y gramaticales produciría una situación compleja, en la que una palabra significa una cosa en un contexto y otra cosa en otro contexto. Por ejemplo, esa palabra tendría implicaciones éticas en un contexto y sin implicaciones éticas en otro. Ambos contextos podrían disfrutar de consistencia interna, pero el orador tendría que adquirir la habilidad de cambiar de un contexto a otro. Esto nos conduce a la fragmentación del lenguaje, mencionada en mi plática anterior, la fragmentación del lenguaje y eventualmente a la cultura misma, como lo describe Jean-Franz Lyotard en su estudio del posmodernismo. ¿Es este el camino a seguir para la humanidad? ¿Cómo la combinación y los viajes nos ayudan a crecer en una aldea global, favoreciendo las condiciones para la realización de una familia verdaderamente universal? ¿Deberíamos entonces favorecer la fragmentación en un nivel conceptual? La propuesta es contraproducente. Antes de concluir este documento, debo mencionar brevemente otro enfoque en esta compleja área legal. Algunos investigadores que enfrentan preguntas tan profundas han abogado por un enfoque puramente pragmático. Lawrence Solomon, por ejemplo, un filósofo legal, argumenta que no necesitamos perder nuestro tiempo ahora para averiguar de antemano si debemos o no atribuir la personalidad jurídica a máquinas inteligentes en el futuro. Cuando llegue el momento, cuando las máquinas alcancen un alto nivel de inteligencia y autonomía, cuando tengan una voluntad propia, entonces, argumenta Solomon, veremos cómo reacciona la sociedad, cómo se ajusta la sociedad a sí misma. Este enfoque es pragmático en el sentido de que asume un tipo de mano invisible que nos guía hacia la situación óptima. Se basa en lo que funciona bien y evita la cuestión metafísica más profunda de si las máquinas realmente tienen conciencia, realmente tienen intención o comprensión. Esta línea de argumentación puede parecer razonable, pero de hecho tiene un grave problema. La supuesta mano invisible que guía a la humanidad no siempre ha dado los resultados en una situación óptima. Lejos de ahí, sin decisiones deliberadas, responsables y valientes, basadas en las consideraciones de las consecuencias para el futuro, es probable que la humanidad se salga de control y caiga en manos de los demagogos. El enfoque pragmático, por lo tanto, no es convincente. No puede sustituir el tipo de reflexión en la que estamos involucrados aquí. Conclusión. Seguramente ahora ya se han dado cuenta que este trabajo solo ha tocado la superficie de un problema vasto, la superficie de una pregunta que espero se resuelva pronto. Sin embargo, espero que este pequeño discurso haya sido de su interés y ya nos haya hecho entender la filosofía de la mente y de todo lo que podría hacerse.
Las investigaciones se esfuerzan en el área cognitivo de la neurociencia y la robótica. Esto ha sido bastante enorme. No tengo nada más que respeto a aquellos resultados que han tenido la creatividad y que han colaborado en estas investigaciones. En esta área, filosofía tiene un rol limitado. Contribuye por ser limitado a enlaces conceptuales. En esta prueba, en esta actividad, la filosofía sino más bien en el sentido de datos sobre las normas para la comprensión. La filosofía puede revelar y corregir las confusiones conceptuales y conceptos erróneos que a veces surgen a causa de los cambios en la cultura y la vida cotidiana. El resultado global de mi trabajo es moderno y puede resumirse en 3 puntos muy simples. Primero, mostró que un uso liberal de atributos personales para describir a entidades no humanas o atributos como inteligencia es determinante. Porque neglige de estos atributos tienen. Debido a este comportamiento podría ser obvio por ahora que la expresión máquinas inteligentes, la expresión que he usado a través de este trabajo, no tiene guía. El término correcto para definir estas máquinas es instrumentos para nosotros, y por lo tanto deberíamos decirles aparatos electromagnéticos, y solo son esos instrumentos. Ellas son herramientas con inteligencia, con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad y con nuestra personalidad, pareciendo ser más que una idolatría. En segundo lugar, incluso la sociedad persiste en estos mis conceptos y empiezan a ser atribuidos para que son máquinas, y seguiremos siendo obligados a distinguir entre lo que es humano y lo que no. La distinción entre humanos e inteligencia artificial, o la distinción entre humano y persona artificial, siempre seguirá y no puede evitarse. Sin embargo, en la sociedad podemos cualificar para entender muy bien la diferencia y no llegar a una confusión, lo que podría ser probablemente una persona humana o una persona máquina. Pues estas máquinas pueden ser todo menos seres humanos. Hay una diferencia bastante profunda entre nosotros. Naturalmente, insiste en la justificación completa que hay entre los humanos y las máquinas. Estoy completamente convencido de que este argumento humano no es arbitrario. Y en tercer lugar, el término de persona de máquina como persona legal, espero que es uno de los aspectos más peligrosos escondidos en esta agenda. Y si no es así, algo andaría bastante mal. Deberíamos clarificar mejor las varias formas de la culpabilidad para los casos más complejos de los que nos hacemos responsables, más allá de los agentes. Mi mensaje general puede parecer demasiado negativo. Sin embargo, no quiero dejarlos con la impresión de que soy anticiencia o que soy un pesimista, dispuesto con un bloqueo de todo tipo de tecnología creativa. Por el contrario, mi objetivo cuando participo en trabajos filosóficos de este tipo es animar, inspirar y motivar a las futuras personas que están convencidas de que la ciencia y la tecnología son unos regalos de Dios que no tienen precio. Creo que si participamos en estas actividades con responsabilidad, se abrirá entre nosotros un futuro glorioso en línea con la voluntad de Dios. Gracias por su atención.